devaluación o revaluación, para corregir un superávit en su balanza de pagos. Por otra parte, la apreciación se refiere a una reducción en la tasa de cambio nominal, resultante de una libre operación de las fuerzas de demanda y de oferta del mercado bajo un sistema de tasas de cambio flexibles. Muy bien, hasta ahí entendemos, ¿cierto? Ahora vamos a entender por qué una devaluación permite contrarrestar un déficit. Y vamos a entender por qué una revaluación permite manejar un superávit. ¿Ya? Hay que ver eso no separadamente, sino cuando yo tomo una decisión económica de ese tipo, de devaluar o revaluar, ¿sí? ¿Qué efectos se van a presentar en el empleo y qué efectos van a pegar en el PIB? ¿Ya? Desde políticas de sustitución del gasto. Entonces vamos a entender qué significa una política de sustitución del gasto. Que una política de gasto significa que mayores ingresos a través de que de consumo, porque estoy trabajando, entonces pueda consumir más, ya sea por aquí o por acá, ¿cierto? Que los impuestos que los engorda este señor sirve para fomentar la empresa, eso es gasto. Gasto público si es por el gobierno, o gasto privado si es por las personas como nosotros. Muy bien, las empresas a través de inversiones. ¿Listo? Y eso aumenta obviamente el PIB porque aumenta la demanda agregada, que es todo esto que está aquí. Ahora nos vamos a centrar cómo desde el comercio, ¿sí?, va a haber una sustitución de ese gasto a través de dos decisiones, devaluar o revaluar. Y si no estamos en el mercado de tasas fijas, entonces apreciar o depreciar. ¿Qué significa eso? ¿Listo? Muy bien, dale. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la devaluación y la revaluación constituyen políticas de sustitución del gasto? Ojo con eso, porque eso tiene que estar en los mapas, muchachos, más si se van a enfrentar a decisiones orales. ¿Listo? Todo eso tiene que tenerlo muy bien definido en su mapa, no es para que se enrede. Es muy fácil enredarse cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué decisión tomaría desde este punto de vista? Usted me dirá tal cosa por estos efectos, por estos efectos. ¿Listo? Si usted lo tiene en su mapita clarito, no se enreda. Si lo tiene únicamente referenciado como evaluación, revaluación, lo más seguro es que en ese momento no se acuerde cuáles son los efectos, entonces no lo vayan a manejar así tan simple. ¿Listo? Dale. La devaluación y la revaluación constituyen políticas de sustitución en el gasto, porque sustituyen el gasto en bienes y servicios extranjeros por el gasto en los bienes y servicios domésticos. Ojo, y si ve por qué es política de sustitución, porque la demanda no va a ser sobre el interno, sino que va a ser sobre exportaciones o importaciones. Luego este gasto interno se va a sustituir por gasto externo, ¿sí?, por componente externo. Y por eso se llama sustitución en el gasto. Cuando hablamos de políticas de gasto, porque directamente tiene implicaciones en los agregados internos. Cuando hablamos de sustituciones, porque el efecto en el PIB está dado por los agregados externos. Sustituye lo interno por lo externo. ¿Queda claro eso, no? ¿Queda claro eso? Viceversa. Dale. Más específicamente, al aumentar el precio de una unidad de moneda extranjera, la devaluación hace las importaciones del país más costosas en términos de moneda doméstica y sus exportaciones más baratas para los extranjeros en términos de moneda extranjera. Vale, entonces cuando yo evalúo, lo que hago es que pongo mis productos más baratos en el exterior, me da competitividad, pero a su vez lo que traigo me va a costar más por fusión. ¿Listo? Empiecen a tener ya esa estructura, que después van a empezar a combinar. Y ahí le damos respuesta a la pregunta que hizo el amigo, ¿qué sirve más? ¿Listo? Bueno, entonces, cuando yo devalúo, lo que estoy tratando es de generar ¿qué? Precios más baratos en el exterior, que me van a incentivar las exportaciones, voy a traer más divisas. ¿Listo? Que cuando las meto al país, tengo que tomar la decisión si las monetizo o las llevo a reservas, y ahí es donde el Banco de la República toma decisiones de compra de divisas
O si la producción está aumentando tanto, puedo monetizarlas porque no genera inflación. ¿Listo? Dale. Esto genera una sustitución en los gastos de bienes extranjeros por los bienes domésticos. ¿Por qué hay sustitución en el gasto por bienes extranjeros? Porque tengo más divisas para poder importar. ¿Cuál es el efecto de una devaluación? Que la balanza comercial sea en superávit. ¿Sí? Incentivar más exportaciones para que mi balanza genere superávit, y con ese superávit de divisas no las monetizo, sino que pago importaciones. ¿En dónde debo traer las importaciones? En aquellos productos que no produce el país, preferiblemente. Pero cuando yo firmo tratados de libre comercio y no los hago bien, voy a traer importaciones que me van a atacar la industria nacional y ahí va a empezar a tener problemas. ¿Listo? Pero si yo evalúo es para incentivar exportaciones, que haya un superávit en balanza comercial, y ese superávit me permite comprar aquellos productos que no produzco en el país y que con eso va a aumentar el bienestar. Aquello que en el comienzo del curso hablábamos de especializaciones, ¿no? Ese es el enfoque como tal, pero a veces no se da la ley. Esto genera una sustitución en los gastos de bienes extranjeros por los bienes domésticos a medida que el país satisface sus necesidades más con producción doméstica que con importaciones. Listo. ¿Por qué hay sustitución? Porque eso que traigo se supone que no se produce aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo produzco? Porque no es mi especialización. Sustituyo aquello que no produzco, lo que decía la teoría del comercio. ¿Sí? Trayendo productos que sale más barato comprarlo en el exterior. ¿Ya? Entonces, la balanza comercial me sustituye el gasto, ¿sí?, por productos nacionales que no deben existir, traen del exterior. Ah, muy bien. El problema es, y ahora lo vamos a ver, cuando esos productos del exterior se traen y van a competir con los nacionales, ahí sí me va a dar más un lío. ¿Listo? Vale. Y a medida que las exportaciones del país aumentan, en forma similar, una revaluación estimula las importaciones del país y desestimula sus exportaciones. La revaluación estimula importaciones. ¿Por qué? Porque salen más baratas. ¿Cuándo uso yo una revaluación? Cuando tengo que superávit, necesito. Sí, y ahí los ejercicios más adelante nos van a llevar a eso. No me quiero anticipar a eso. Muy bien, dale. Estimula la exportación del país y desestimula sus exportaciones, sustituyendo así los gastos en bienes y servicios nacionales por bienes y servicios extranjeros. Muy bien, entonces yo cuando evalúo, cuando tengo balanza comercial en déficit. ¿Listo? Necesito traer más moneda en divisa y volteo la... ¿ya? ¿Cuándo revalúo? Cuando tengo superávit y necesito jugar con esas exportaciones para que no se me vuelvan esas divisas pesos colombianos, sino pago productos importados. Porque en teoría estoy más arriba con las exportaciones y puedo permitir. Por eso yo les dice aquí que cuando yo tengo cuenta corriente positiva, mi cuenta de capital debe ser ¿qué? Esta es una situación de que de balanza de pagos les decía que debe dar 0, ¿verdad? Entonces, si hay más, ¿qué querrá decir? Que tengo superávit, ¿cierto? Superávit. No, esta corriente positiva es porque hay más divisas de las que salieron. Entonces tengo superávit. Un superávit, si yo quiero volverlo 0, lo puedo salir a comprar. ¿Sí? O lo puedo usar para pagar nuevas importaciones. Nuevas importaciones. Y les hice otra donde dije que la cuenta corriente era negativa, déficit, y la cuenta de capital tenía que salir a manejar eso, para que la balanza de pagos diera 0. Entonces aquí tengo déficit en mi balanza comercial. La balanza comercial es el mismo océano, ¿no? Sí, entendí. En una primera etapa, si yo quiero incentivar las exportaciones, lo que hago es revaluar la moneda de tal forma que pueda ser exportación. Devaluar. Y cuando ya he logrado obtener suficientes divisas, ya se obtienen superávit, entonces revalúo. Entonces, usted aquí tiene déficit. ¿Qué quiere decir? Que necesito
afecta que ingresen más exportaciones? Porque estoy necesitando que entren divisas al país. Si yo evalúo, abarato mis precios en el exterior y voy a vender más por exportaciones. Cuando yo tengo un superávit, ¿cierto? El Banco de la República lo mete como reservas internacionales, ¿o qué hago? Lo monetiza. No, revalúa para que el dinero no... Para que las importaciones sean más baratas. Podría tomar la decisión de reevaluar. ¿Sí? Y de esa manera lo que hago es que las importaciones me salen más baratas y puedo ir disminuyendo ese superávit. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Lo vamos a ver más adelante en unos ejercicios. Digamos que aquí, en términos de teoría, sería esto. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Eso no se puede ver así tan flojito, tan separado. Un efecto de esto hay que mirarlo, dependiendo de quién es el país y qué efectos va a tener sobre generación de empleo. Un efecto de esto hay que ver quién es el país y qué efectos va a tener en generación de empleo. ¿Listo? En principio, digamos que estos son parámetros, ¿sí? Frente a un déficit en balanza comercial, lo evalúo para aumentar exportaciones y nivelar. Frente a un superávit, reevalúo, entonces traigo más barato las importaciones. ¿Hasta dónde? Ojalá las balanzas aquí fueran 0 y 0 y 0, ¿cierto? Hasta que llegue a eso. Pero los países difícilmente están en eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los países que normalmente están en super o están en déficit. ¿Qué decisiones hay que tomar? Lo que llaman las decisiones de política. Lo que hay que entender es que estas políticas no están dadas por revaluación o por evaluación, y que sustituyen el comportamiento interno, ¿sí? Pero que sí van a afectar el bienestar del país. ¿Ya? Sí lo van a afectar. Mira que aquí si yo estuviese en déficit, que parece que las importaciones son mayores que las exportaciones, entonces ¿qué le va a pasar a esto? ¿Okay? Entonces, ahí donde vamos a empezar a sensibilizarnos para que ustedes sepan cómo se toman las decisiones de la política como objetivos de nación. ¿Ya? Que ustedes rápidamente, como hombre de negocios internacionales, entiendan por qué se toman las decisiones y por qué la situación del mundo presenta lo que presenta. ¿Okay? Bueno, ¿qué era lo que ibas a preguntarme entonces ahora? No, pero yo creo que ya lo entendí, solo que estaba confundido porque al final en el déficit dijo que ahí ponían las importaciones más baratas que las sí, las importaciones más baratas. No, las exportaciones en el exterior van a ser mucho más baratas. ¿Qué es la estrategia que le está aplicando Estados Unidos a la Unión Europea? Devalúa frente al euro y para poderle que le compren allá. ¿Listo? Bueno, muy bien, sigue por favor. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Bajo qué condición es efectiva una devaluación o una revaluación para corregir un déficit o un superávit en la balanza de pagos de un país? Ahora sí, ¿Cuánto empecemos a engordar eso, ¿Bajo qué condición es efectivo revaluar o devaluar cuando tenemos tal comportamiento de la balanza comercial en un país? ¿Vale? Al igual que con la depreciación o con la apreciación, la devaluación o la revaluación pueden corregir un déficit o un superávit en la balanza de pagos de un país solo si el mercado de divisas es estable. Ojo, subrayen eso, solo si es estable. Dice que en el caso colombiano no hemos podido, ¿por qué? Porque el mercado de divisas no es estable. ¿Sí? Se hace todo lo que dice la técnica y todo lo que dicen los modelos, sin embargo no hemos podido controlar un mercado de divisas que no es estable. Si fuera estable, no tendríamos problema. Pero hay una parte que no sabemos de dónde entran todas las divisas. ¿Sí? ¿O sí sabemos? Profe, pero entonces digamos que acá en Colombia no se practica mucho, o sea, no se controla el mercado de las divisas, no es tanto por políticas internas, sino ya más como políticas, o sea, sucesos externos. Efectos colaterales. Exactamente. Sí y no, porque es que aquí nosotros no estamos hablando de esto en Colombia, estamos hablando de apreciación y de apreciación. ¿Por qué? Acuérdense lo que vimos al comienzo. Esto se hace en tasa de cambio fija.
En Colombia la tasa de cambio es flexible. En Colombia estamos con esto. El Banco de la República trata de controlar la tasa de cambio flexible, no la ha podido controlar. Si no la ha podido controlar, ¿qué significa? Que el mercado de divisas no es estable, a pesar de que está haciendo todos los esfuerzos de compra de divisas diarias, manejo de tasa, lo que le explicaba en la clase pasada, ¿no? ¿Por qué maneja la tasa interna de interés, ¿no? Para no afectar los mercados de oferta monetaria. Como el mercado de política fiscal, la parte de bienes y servicios, también se maneja relacionada para efectos de que no haya inflación. ¿Listo? Muy bien, siga por favor. Entonces dice, si ocurre lo contrario, se requeriría una reevaluación, no una evaluación, para corregir un déficit y sería necesaria una devaluación, no una reevaluación, para corregir un superávit. Suponiendo un mercado estable, las políticas de sustitución del gasto se hacen más viables como instrumentos de política económica para corregir desequilibrios en la balanza de pagos. Entre más elástica sea la demanda y la oferta de divisas. Bueno, siga. Hasta ahí fuera Muy bien. ¿Qué sigue después? El ejercicio. para el otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Se supone que la función es uno del país, una recta. Bueno. Listo, nos vamos a la gráfica que está ahí, por favor. Bueno, esa gráfica nos relaciona entonces un esquema donde tenemos aquí que este eje equivale a la renta nacional, ¿sí? Que la denominan ellos Y. Ojo, la renta nacional que la denominan ellos Y, ¿sí?, se asocia a este concepto del PIB. ¿Por qué? Porque el ingreso nacional de un país está constituido por el valor de todas las transacciones que se hagan, tanto internas como externas. Las externas obviamente neteadas. Entonces lo puedo manejar Y igual al PIB, como lo van a encontrar en muchos libros. Acá arriba van a encontrar esto en dólares, una escala que le dieron en dólares. Y lo que esté de esta línea hacia arriba dice que va a ser de superávit, cuando estemos analizando. Y cuando esté aquí va a ser de déficit, ¿viste? Porque esté por debajo. Este primer ejercicio nos va a decir que con relación a este concepto de renta nacional, vamos a tener una oferta de productos nacionales que la denominan ellos ahí S menos ID, ¿ya? Y con relación a eso va a tener, ¿sí?, unas líneas de demanda, ¿ya? Entonces va a haber una línea de demanda que va a pasar por aquí, ¿listo? Y va a haber otra que venía por acá. Esa línea de demanda aquí está constituida como exportaciones menos importaciones, exportaciones menos importaciones prima. Y va a haber unos puntos de corte aquí. ¿Listo? Muy bien, nos vamos a ir a esa casuística y la vamos a ir interpretando. Listo, dale. Suponga que, ¿cómo se dice esto? Que uno, la función S menos ID de un país es una línea recta con pendiente igual a 1. ¿Por qué? Porque está positiva, ¿no? Dale. Mientras que su función X menos M es una línea recta con pendiente de menos 1. Pendiente de menos 1. Entonces, las funciones S menos 1D y X menos M se intersectan en Y, E. Entonces miren aquí donde se interpretan esto, ¿no? En este punto, y este punto le va a marcar ahí un déficit que creo que está como 200. 200 Menos 2. Claro. se intersectan El en primer Y. ejercicio nos lo están presentando en déficit. ¿Qué significa entonces? Claro,
sigue leyendo. USD es igual a $2.000, mostrando un déficit de $200 en la balanza comercial y de pagos del país. O sea que aquí vale ¿cuánto? ¿2.000? No, ya la intersección. ¿Ya están acá 2.000? Se Sí, sube, la no, mitad es- en la mitad de esos dos. Exacto. Ahí. Listo. Un déficit de 200, debe ser el déficit de 200 en la balanza comercial de pagos del país. El mercado de divisas es estable. Ahora dice, trace una figura mostrando cómo puede un país alcanzar el equilibrio en sus balanzas comercial y de pagos, alterando la tasa de cambio. Entonces lo que le está diciendo es, llegue a este punto, ¿sí? En donde la balanza comercial va a ser igual a ¿qué? 0. ¿Listo? Las exportaciones y las importaciones van a ser iguales. Pero para poder llegar acá, de este punto acá, ¿sí? Hubo que revaluar o devaluar. Reevaluar. 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 Devaluar. No, reevaluar. Ahí está escrito. Mostrando un déficit de $200 en la balanza comercial y de pagos y el mercado de divisas es estable. Trace una figura mostrando cómo puede un país alcanzar el equilibrio en sus balanzas comercial y de pagos, alterando. Pero lea, lo único que le digo es que lea. Si en Y es igual No. arriba, suponga que la función. Lo que acabo de decir, ahí está. Suponga. Déficit. Vuélvalo a leer. ¿Se auto el punto? Deje la inseguridad, sea seguro, lea. Suponga que la función S menos I de un país es una línea recta con pendiente igual a 1, mientras que su función X menos M es una línea recta con pendiente de menos 1. Las funciones S menos ID y X menos M se intersectan en YE, igual a $2.000, mostrando un déficit de $200 en la balanza comercial y de pagos del país. Y el mercado de divisas es estable. Se traza una figura mostrando cómo puede un país alcanzar el equilibrio en sus balanzas comercial y de pagos, alterando la tasa de cambio. Si en Y es igual a $2.000 el país, se enfrenta además a desempleo. ¿Qué sucedería con su nivel de desempleo a medida que el déficit del país se corrige? Bueno, muy bien, entonces para ahí. ¿Por qué aquí ese punto le va a llamar Y? ¿Listo? Y. ¿Cómo le llaman a este punto? Equilibrio. Equilibrio en déficit que llevado a la renta nacional o al ingreso nacional o al PIB significa el punto Y. ¿Listo? Están diciendo aquí por qué hay desempleo. Primero expliquemos por qué hay desempleo. ¿Puedo la respuesta? Ahí no le va a decir, ya tienes que analizar la realidad. ¿Por qué crees que hay desempleo? Y para todos. Estamos en déficit, entonces hay más importaciones que exportaciones. Eso quiere decir que Eso quiere decir entonces que hay más de esto sobre eso, ¿verdad? sí, Si hay más importaciones, ¿qué quiere decir? que no se está incentivando, o sea, el producto no se está sustituyendo con productos. Miremoslo acá, que el PIB, ¿cierto? El PIB, al hacer este neto, va a tener más info, ¿cierto? Y ese más info, ¿qué va a generar? Que se sustituya gasto de producción nacional. Al sustituir gasto de producción nacional, querrá decir que hay desempleo. ¿Listo? Se sustituye gasto de producción nacional. Estoy trayendo productos del exterior que me van a competir con mi producción nacional, posiblemente. ¿Sí? Lo que pasa en los tratados de libre comercio cuando no los oriento bien. ¿A dónde debiera orientarlos? A producción que no hago. ¿Sí? Aquello que no produce el país. Bienvenido todo eso. ¿Ya? Pero si lo pongo a competir con la producción nacional, voy a generar desempleo. Por un lado. Dos, ¿por qué no producimos eso que importamos? Uno podría decir, produzcamos eso que necesitamos y que estamos trayendo importados. Dependerá de una decisión que vimos, que es cuál, la especialización de los países, la ventaja competitiva,
la ventaja comparativa. ¿Listo? A lo mejor toma la decisión de no producir eso porque me sale más costoso producirlo en Colombia que traerlo del exterior. ¿Ya? Y me dedico por especialización a lo que sí puedo producir de una forma mucho mejor. ¿Ya? Todo revolviendo los conceptos anteriores. Entonces, aquí sustituyo gasto interno, que no sé cuál es la decisión, ¿por qué? Porque me sale más barato traerlo o por la parte de gasto externo. ¿Listo? Ah, muy bien. Entonces, estoy en este punto y aquí estoy en desempleo. Con déficit significa que estoy en desempleo. Entonces empiecen a asociar un déficit a conceptos de desempleo, ¿cierto? Muy bien. Listo, sigue. Aquí vamos a la respuesta. Entonces dice, el país se encuentra originalmente en el punto E, en la figura de 5, Sí. con YE igual a $2.000 y un déficit de $200. Con un mercado de divisas estable, el país podrá corregir el déficit devaluando su moneda lo suficiente. Eso es lo que preguntaba. Para yo corregirlo voy a ir a E'. Pero este movimiento de 2.000 a 2.400 creo que es ahí, o 2.200 a 2.400, que lo voy a llamar YF, ¿sí? Es este mismo punto, pero lo voy a llamar YF. Moverme de aquí a aquí significó devaluar. ¿Por qué significa devaluar atrás? A ver, Erika, ¿por qué significa devaluar? ¿Por qué significa devaluar este movimiento? Por su compañero, ¿por qué significa devaluar este movimiento? No, pero porque es devaluando, corrijo esa situación. Estamos en déficit, sí. Estamos aquí, pero ¿Porque hay ¿por una qué? tasa de cambio fija? No me adivines, ¿por qué? Devaluando, voy a llegar a eso, a superar el déficit, a dejarlo cero déficit. ¿Qué creen? Incentiva las exportaciones. Bueno. Él dice que incentiva las exportaciones, o sea, este X lo voy a aumentar, ¿cierto? Ah, voy a corregir este déficit que tengo aquí, devaluando, ¿listo? Utilizaría este término si estuviera manejando tasa fija. En el caso colombiano, si el mercado me depreciara el valor del peso frente al dólar, ¿sí? Estaría cumpliendo promesas, ¿verdad? ¿Hay que subir la tasa de cambio? Entonces, ¿qué sucede? La tasa de cambio debería estar Más alta. mucho más alta, ¿cierto? Para el caso colombiano. Debería estar como por allá en el 2007, que estaba en 2.800 pesos por un dólar, ¿no? Hoy subió 19 pesos, está en 1936. ¿Listo? Entonces, mira que el mercado es un yoyo. No es estable. En Colombia no es estable el mercado. Hoy está eso y mañana puede estar otra vez en 1820, 1830. Difícil, ¿no? Muy bien. Entonces, ese efecto de evaluación o depreciación puede corregirme por el solo hecho de que se mueva la moneda. No estoy diciendo que aumentó el gasto. Por eso se llama sustitución por equilibrio externo, ¿sí? Por aquellas decisiones de tipo económico de devaluar o revaluar, o depreciar o apreciarse, ¿sí? Puede corregirse eso. ¡Pum! Me lo llevó a un punto de equilibrio donde la balanza, ¿cuál va a ser? Cero. Debería de ser como el ideal, generar las divisas para comprar las importaciones que necesito, ¿cierto? Ah, muy bien. Pero si genero las divisas para generar importaciones, ¿el PIB no se movería? Sí se mueve en la medida de que para generar esas mayores exportaciones generé más empleo, y ese empleo le dio más consumo y más inversión a través de muchas cosas. Luego el equilibrio interno se va engordando a pesar de que este sea cero, porque este se vuelve ¿qué? Un motor, una palanca de desarrollo de la economía. ¿Listo? Además, H0 no afecta al PIB. No afecta al PIB, pero está engordando esto de acá a través del ingreso que está ganando la gente, que lo va a llevar a consumir, a ahorrar, a generar inversión, y eso es un multiplicador de mejorar el PIB. ¿Qué pasa si la cuenta corriente y la cuenta de capital ambas son positivas? No, perdiste el curso del sistema financiero, que no te va a oír el profesor se corta las venas.
¿No se puede? Bruno, ¿ya? Uno tiene que ser negativo. Porque la balanza de pagos no puede tener otro valor que cero. Los únicos descuadres que va a tener son los famosos ajustes de la balanza de pagos. ¿Sí? Pero de todas formas tiene que llevar que cero. Muy bien. Dale. Evaluando monedas lo suficiente para explotar hacia arriba. Se evaluó y no produjo mal. Miren la línea de oferta. La misma. ¿Sí? Con la misma línea de oferta, sencillamente de 2.000 aumentamos a 2.400. ¿Sí? Se evaluó. Evaluando su moneda lo suficiente para desplazar X. ¿Ves son decisiones que toma un país, no? ¿Cómo un país puede, para no generar inflación, ¿cierto?, con el mismo nivel de producción, aumentar consumo interno? Mire, de aquí pasó acá. Aumentó consumo interno con un proceso de ¿qué? De devaluación. ¿Sí? De devaluación. Bueno, devaluó, aumentó el consumo interno. ¿Sí? Los productos que eran de acá. Pero ese consumo interno, ¿a dónde va a dar el punto de equilibrio? A una nueva balanza comercial, ¿cierto? Una nueva balanza comercial donde las exportaciones aumentaron, por eso salió de déficit. Al aumentar las exportaciones querrá decir que la producción nacional, ¿qué hizo? Produjo más. ¿Sí? Para el consumo interno, no tanto, sino para exportar. ¿Ves? Esto en últimas no es subsidiar, es incentivar las exportaciones, y al incentivar las exportaciones por una política de devaluación, lo que estoy haciendo es mejorando la productividad del país. Produzca más en términos de exportación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Una pregunta. Una y dos. O sea, según lo que yo, nosotros no podríamos implementar una política de evaluación, ¿sí? Porque usted dice que nuestra tasa de cambio es flexible, ¿sí? No, no devalúa por decreto, pero podríamos, el Banco de la República tendría que estabilizar el mercado para que se depreciara. No ha podido, ¿sí? No ha podido estabilizar el mercado, y ese es el gran problema que tiene Colombia. El Banco de la República está haciendo todo, aplicando los mecanismos de un libre mercado, oferta y demanda. Debiera estar depreciado si todo estuviese por la contabilidad de la balanza de pagos. Pero como hay cosas por fuera que son muy grandes y no las ha podido controlar, entonces le dicen Banco de la República, actúe. ¿Qué es actúe? Iría a ver si por decreto mejora el nivel de paridad para incentivar exportaciones y que las exportaciones mejoren que internamente la producción. ¿Sí? Porque aquí lo que le está demostrando el gráfico es que internamente la producción de 2000 se fue a 2400, mire la producción nacional. Pero para eso hubo que mejorar la balanza comercial. Aquí estaba en déficit, la llevó a un valor de cero, a un equilibrio. ¿Qué implicó? Que las exportaciones ahora fueran de mayor dinámica que las importaciones, ¿sí? Para llegar a cero. ¿Listo? ¿Ok? Claro. Es que digamos, por ejemplo, si digamos el país aumenta la tasa de cambio, efectivamente pues los exportadores se van a ver beneficiados porque pues, van a tener más dinero, les van a pagar más, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, si yo estoy en otro país, digamos, estoy en Estados Unidos y yo quiero comprar pues en Colombia, creo que la tasa de cambio también pues está más costosa, efectivamente pues si tengo otra opción de comprar en otro mercado, efectivamente pues que sea más económico, pues lo voy a hacer, ¿no? Eso también afectaría. Si usted en otro país puede comprar más productos colombianos porque van a salir más baratos. No, porque yo tendré que pagar más para, pues sí, tengo que pagar más dólares. Si yo exporto, ¿cierto? ¿Cómo llegan esas exportaciones a ese país si devalúo? Más baratas. Que dice que la devaluación, ¿Sí? la Más baratas en términos de quién. saca productos más económicos para poder comprar. ¿Cuántos dólares tiene que dar ese señor por los productos colombianos? ¿Más o menos? Y devalúo. ¿Menos dólares? ¿Cómo que no?
Porque digamos, Si un dólar valiera 2.000 pesos colombianos, ¿cierto? Entonces yo exporto mis productos a $1, ¿ya? ¿Equivale a cuánto? pues a 2.000 pesos, Si yo devalúo y entonces ya el dólar no vale 2.000 pesos colombianos, sino 2.400 pesos colombianos, ¿cuánto tendría que dar ese señor afuera? Pesos colombianos, pero en dólares. $1. ¿Seguro? 0 punto y algo. ¿Sí? Menos de lo que daba antes. ¿Ya? Si devaluar y valiera 3.000 pesos colombianos un dólar, ¿cuánto tendría que pagar ese señor? 0.5 de lo que pagaba anteriormente cuando valía $2. O le va a salir más barato. O sea, cuando uno devalúa, el incentivo de exportación y lo que está diciendo es darle competitividad a los productos colombianos por tasa de cambio. ¿Sí? Y está sacando productos más baratos al exterior en términos de la moneda de allá. Tienen que hacer la conversión. ¿Listo? Mañana cuando veamos el concepto de poder de paridad, te vas a dar cuenta de por qué. Sí, porque sigue comprando con su misma tasa, con su mismo poder adquisitivo, compra más. Eso. Y bueno, no decía entonces, lo suficiente para desplazar de XM a XM', de tal manera que este intersecta la función inalterada S menos ID en el eje horizontal, de manera que X será igual a M, a un ingreso real más alto de $2.400. Ahí donde está. Punto E'. Observe que para corregir un déficit de $200, la función X menos M tuvo que desplazarse hacia arriba en $400. Entonces, para corregir este déficit, tuvo que desplazarse 400. ¿Sí? Pero cuando qué? Cuando los pendientes fuera 1, ¿no? Ah, sí. Yo puedo tener pendiente diferente, punto 75, 1, entonces de eso dependerá el esfuerzo de desplazamiento. Entonces dice, Perdone ahí, ¿qué significa entonces? Que si yo quiero bajar estos 200, tengo que desplazarme 400. Que el efecto en la producción fue el doble, tuvo que ser el doble el efecto en la producción interna para poder salir de ese desequilibrio. Al ser el doble, va a tener un efecto en qué? En empleo. ¿Listo? Entonces, esa parte es sana, buena cuando tomas políticas. Porque es que a nosotros nos enseñan que en cambios, sí, que no estamos devaluando y el peso nos está afectando, pero ¿por qué? Debo poder entender cuáles son los efectos en el país. Un país en vías de desarrollo como Colombia, sí le conviene procesos de evaluación. ¿Sí? Por eso hay preocupación cuando no se hace ese término. Si ustedes recuerdan, eso empezó por el decreto 44, fue en el año 67, ¿sí? Y era Restrepo. ¿Ya? Para poder que cambiar el concepto del proteccionismo a un concepto de empezar a darle competitividad a la economía. Y se manejaba que el famoso devaluación gota a gota, ¿sí? Que todos los días se iba ajustando. Hoy ya salimos de eso y lo dejamos que fluctúe. Creemos que tenemos la madurez para controlar un mercado de divisas. Listo, pero en Colombia todo no está entrando por transacciones legales. Y eso lo que tiene es estabilizado el mercado, por eso ni es esta, y siendo esta, el Banco de la República, a pesar de aplicar todos los instrumentos, no ha podido controlarlo. ¿Ya? Ahora, mirándolo en términos gráficos, un efecto, ¿sí? Si esto fuera una pendiente de 1, pues, concepto matemático, ¿qué quiere decir? Que esto sobre esto es igual, ¿cierto? Pendiente de esa línea. Y esta también, donde usted la quiera medir, fuera igual. El efecto para quitar un superávit, un déficit, sería que producción equivalente al dólar. Así de sencillo. No sé si 100, 50, un peso, ¿no? El efecto para quitar un déficit, ¿sí? Dado las condiciones de esta gráfica, donde ambas líneas tienen pendiente uno positivo, uno negativo, implica el doble para la producción nacional. Y ese doble para la producción nacional es lo que debo entender cuál es el efecto positivo, porque se genera empleo.
y se genera empleo por tal cosa. Entonces, yo quiero solucionar un problema de empleo, ¿qué debo hacer? ¿Listo? Evaluar. Si la situación estaba en qué? En déficit. Yo tengo que ir amarrando cosas, no darlas por sentado. Yo evalúo si estoy en déficit y voy a ayudar al empleo y el empleo va a disparar la producción nacional. Producción nacional no para consumo interno, sino para el exterior. Sigue, por favor. La industria casarse hacia arriba en $400, debido a que el aumento en el ingreso real del país induce un incremento en sus importaciones, lo cual reduce el mejoramiento inicial. Ahora, ¿qué pasa? Como ya estoy teniendo más que Exportaciones. entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo empezar a importar, porque las exportaciones van a pagar las divisas que requieren por importaciones, hasta que llega un momento en que la balanza inicialmente puede mejorarla y puedo ir que acortando la diferencia hasta que sea cero. Eso no implica que voy a parar las importaciones, eso lo que implica es que voy a mejorar las exportaciones sin frenar las importaciones. Sin frenar las importaciones. Sustituyéndola, o sea, en teoría es sustituyéndola por los productos que no estamos produciendo, debería ser. Debería de ser ese toque. Pero el hecho que entren más caros las importaciones, ¿Más qué? más costosas. No, las importaciones van a ingresar. Llévelas a aquellos productos que no sean de producción nacional. Especialización, ventaja comparativa. ¿Listo? Aplique todo lo del comercio. Ah, pero ¿qué pasa con los tratados de libre comercio? Pues si le abrió la puerta a todo, le va a pegar duro la producción nacional. Entonces ahí es donde un negociador tiene que ir haciendo desmontes graduales hasta que esa producción nacional que va a competir con productos de afuera, ¿sí? Por desmontes graduales a 10 años, en 10 años casi toda una década, usted ya tenga costos que puedan competir cuando ahora toda la economía. ¿Sí? Ahí es donde debe manejarse. ¿Ya? Dale. Después seríamos Otro punto. dice, si en el punto E del país se enfrenta a desempleo con déficit, Desempleo con déficit. ¿Listo? ¿Qué más? caso I, bueno, en la tabla de 10, nivel 3, la eliminación del déficit con una evaluación reduciría o eliminaría el desempleo y el país puede aún seguir con inflación. Específicamente, si el nivel de pleno empleo del ingreso nacional real con estabilidad de precios es YF mayor que $2.400. De YF aquí. Si YF es mayor a Y, ¿qué pasa? Entonces el desempleo se reducirá cuando el déficit fuera eliminado con la devaluación. Si en su lugar YF es igual a 2.400, la devaluación que elimina el déficit también eliminará el desempleo completa y simultáneamente. Si YF es menor que 2.400, por ejemplo los 2.200, entonces la devaluación que parece El ser YF puede ser igual también a Y, o YF puede ser menor a Y. Está planteando las tres situaciones. Muy bien. por 2.200, entonces la devaluación que parece ser requerida para corregir el déficit no solo eliminará el desempleo, sino también lo convertirá en exceso de demanda agregada y en inflación inducida por la demanda. Esto a su vez reduce la ventaja de precios que la nación recibe de la devaluación. Muy bien. Ahora sí tradúzcalo. Ahí están las tres situaciones que le puede suceder. Analice la primera, o el que quiera analizar. Cuando YF es mayor que este Y. Digamos que en el primer Él ejemplo vuelve a leer, ¿qué sucede ahí? dice, si el nivel de pleno empleo del ingreso nacional real con estabilidad de precios es igual a YF mayor que 2.400, Con estabilidad de precios quiere decir que no estamos considerando que hay inflación. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sigue? entonces el desempleo se reducirá cuando el déficit fuera eliminado con la devaluación. Entonces, la devaluación hizo que el déficit se eliminara. Generó empleo, o sea, se disminuyó el desempleo. ¿Por qué? Ya lo Porque explicamos. con la producción se llegó a los... Correcto. Entonces ya explicó el primero. Listo, vaya al segundo. El segundo llegue y dice así. Entonces desempleo se reducirá. Si en lugar YF es igual a 2.400,
La devaluación que elimina el déficit también eliminará el desempleo completa y simultáneamente. Porque en el otro él se pasaba de los 2.400, era mayor que 2.400 del primer ejemplo. Es decir, que había más, estaba todo, se producía mucho más, hay un mucho superávit. más empleo. Pero en 2.400 se llegó al pleno empleo. De las vacantes que había, se O llegó. sea que esta línea que viene acá, ¿cierto? ¿Era de cuánto? ¿En cuál estaba? Ese estaba en. No, ese mayor a 2.400, pero no estaba junto. Va a llegar 2.400 ya. Si esta línea llegase a pasar por acá, La de mayor. Generaría X, inflación. M, doble prima, estaríamos por acá, por decir algo, en 2.800, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucedería aquí? Se generaría inflación por exceso de divisa, ¿no? Que es No, una porque dice que es el nivel de pleno empleo, pero con ingreso nacional real. Habría y un con superávit. estabilidad de precios. O sea, el ejemplo de allá de 2.800 es que Mire, tenemos punto de estabilidad de intersección precios. de esto. ¿Sí? Habría Sigue un siendo superávit. No. Sería un qué? Pero sigue estando en un. Si esto llegara a suceder aquí, sería un superávit, ¿cierto? Porque la balanza comercial que se generó en esta nueva posición, ¿ya? Estaría trayendo tantas divisas, ¿sí? Tantas divisas que solucionó este primer déficit, pasó por este punto de equilibrio y ahora está trayendo el Banco de la República y tendría que entrar a qué? A controlar precios. Para que no haya- O comprando esas, ¿sí? Comprándolas, ¿sí? Llevando O reservas. que el Inflación. PIB creciera en la misma proporción para que no generara inflación si él monetiza todas esas divisas. Pero nadie le va a garantizar eso. Los industriales no le van a garantizar que el PIB va a crecer en la misma proporción. A duras penas lo están llevando a... Pero no porque produjeron más, sino que porque la devaluación incentivó aquellas cosas en las que podemos exportar y como que dinamizó eso. Pero de ahí a cambiar una estructura de producción, y hay otra cosa. Acuérdense de las economías de escala. ¿Sí? Ustedes le garantizan, señores industriales, que son capaces ya de montar economía de escala para todas esas divisas que estoy trayendo por acá, monetizarlas y que no haya inflación. No, señores, Banco de la República, no estamos listos. Ah, bueno, entonces ¿qué le toca al banco? Salir a comprar todo este. ¿Listo? Porque hay un exceso de demanda agregada. Miren este punto. ¿Sí? La demanda agregada, ¿qué significa? Que el PIB llegó a dónde? A 2.800, que el país no está en condición de darle. ¿Por qué? Porque no hay economías de escala que puedan llegar acá. Entonces no nos digamos mentiras, no vamos a crecer acá. Vamos a crecer ¿a dónde? Hasta donde somos capaces. Punto de 2.400. Entonces este sería un punto hipotético, ¿cierto? Hipotético. ¿Verdad? Y en el último dice que si, por ejemplo, YF fuera menor, o sea, 2.200, la evaluación que parece requerida para corregir el déficit no solo eliminará el desempleo, sino también lo convertirá en exceso de demanda agregada e inflación inducida por la demanda. Por eso. ¿Qué? Porque no tengo la cantidad. Bueno, entonces ahí lo que les sintetizo eso. Un país no puede ponerse a inventar cuál va a ser su nivel de producción. Un país tiene que ser muy real en su nivel de producción. Si yo estoy en un proceso de déficit, me doy por bien servido si por una decisión de política logro incentivar la situación de estructura actual de producción en Colombia, la podría máximo llevar a dónde? A un equilibrio de balanza comercial. ¿Listo? Pero de ahí pasar por encima de eso implica reestructurar el aparato productivo del país, y eso no se hace de un día para otro. ¿Sí? No se hace de un día para otro. Inclusive, devaluar y que esto llegara a cero, como aquí lo estamos viendo de fácil, implica, ¿sí?, reunirse con un gremio industrial, ¿ya?, y decir si seremos capaces de, miremos a ver cuáles son los productos que tenemos listos para exportar. Esto, su capacidad está en 100, si es capaz de llevarla a 20, usted, su capacidad está en 40, es capaz de llevarla a 80. Eso lo dieron a haber hecho antes de firmar el tratado. Obviamente, ¿sí? Obviamente, para eso están los gremios. Y devuélvanse al capítulo del Inter y del Intra.
Ahí es donde se fijan esas decisiones para efectos de poder saber cuáles son las capacidades actuales que de pronto están subutilizadas para llevarlos a un proceso de optimización. Esto se da tan facilito aquí en la gráfica si las capacidades actuales son capaces de pasar acá. ¿Sí? Pero puede que yo quiero bajar esto, evalúo, pero las capacidades actuales no van a llegar acá, me pueden llegar a 2100 o a 2200. ¿Qué pasaría? Seguiría a partir de... ¿Generaría algo de empleo? Sí, generaría algo de empleo. ¿Sí? Pero no como si hiciera. Aquí estamos haciendo cosas extremas. Y ojalá pasáramos por aquí volando. Es el ejercicio que sigue, ¿sí? Y estar en un superávit. Podrían hacer más producción, pero para vender internet. Digamos, para bajar precios de algunas cosas. Pero no sé si estaría el aparato productivo listo. Esa es la gran debilidad que tiene Colombia, por la estructura en que se ha desarrollado la producción nacional, que es una estructura, lo veríamos a nivel de puntos de equilibrio individuales, no de su sector, no de sectores de actividad económica. ¿Sí? Usted no tiene los famosos clústeres que le dinamicen la producción de un sector. Tienes empresas brillantes en cada sector que es diferente. ¿Sí? Entonces, puedo tener 5 empresas muy buenas en el sector de lácteos, puedo tener 2000 personas, ¿sí?, que están dedicadas a los lácteos quebrados, o con una producción mínima, ¿ya? Porque producimos es por unidades individuales, no como sus sectores de actividad económica. Mientras eso no se alinee, difícilmente tenemos, que aquí la vemos fácil, ha bajado 200, subió 400, llegó a punto de equilibrio, listo, mire que sí se puede hacer, listo, en la teoría, en el modelo. Y los modelos se explican es para que ustedes visualicen e interpreten lo que serían los impactos en un país. Ah, queremos subir eso, aumentar 400, para eso tiene que haber capacidad hoy de aumentar los 400, y si no la tenemos, ¿podemos aumentar los 400? Bueno. ¿Podemos aumentar el empleo en la medida que queremos? No se puede. Por eso se hacen encuestas de industria manufacturera por el DANE. Por eso la ANDI tiene que hacer reportes. Por eso Planeación Nacional mide los subsectores de actividad económica, ANIF, FEDesarrollo, todos. ¿Ya? ¿Y qué encuentran? Que crecer la producción económica no está tan fácil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay limitantes en tecnología y en manejos de costos que lo están limitando. Mano de obra. Entonces los costos hacen parte de eso, ¿no? Mano de obra hace parte de los costos como tal. Entonces, los modelos aguantan para lo que sea. Y eso es lo que debe ilustrarnos. La realidad nos dice otra cosa. Hasta dónde un país puede llegar a eso. Muy bien, dale. Entonces, el último punto ya corresponde al DCC. ¿Qué sucedería si el país alterara la tasa de cambio lo suficiente para corregir su déficit, pero inicialmente se enfrentará a un exceso de demanda agregada y a una inflación inducida por la demanda Y igual a 2000? Ese es el último punto. Dice: si el país se enfrenta a una inflación con déficit en el punto E, la devaluación aumentaría el exceso de demanda agregada y la mayor tasa de inflación resultante anularía rápidamente la ventaja de precios de la devaluación. Listo, ¿por qué se da inflación? Alguien te responde. Porque si aumentan los ingresos, lo que usted decía, hay más divisas por monetizar y hay más dinero circulando. Se aumentarían precios. Y aquí podemos caer en que, pues antes nos movemos a 2200, ¿cierto? ¿Seguimos en déficit? Sí. Seguimos en déficit. Muy bien. ¿Qué le pasa a la producción nacional? ¿Mejoraría? Sí, claro, sí. Está aumentando, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué le pasaría entonces a las divisas? Mejoraría la balanza comercial, ¿cierto? Sí. Ah, ojo, si esa mejora en la balanza comercial no es absorbida en la misma proporción por el PIB, directamente me voy a ¿qué? A inflación. ¿Por qué me voy a inflación? Porque si tengo 100 pesos y produzco 1, el ejemplo de siempre vale 100. Si produzco 100 vale 1. ¿Listo? ¿En qué proporción aumentó el PIB? En la misma proporción en que fue mejorando el mercado de divisas. Entonces, si es sí, no hay inflación. Si es no, ¿quién tiene que salir a
recortar el mercado de divisas del Banco de la República, comprando eso y llevando las reservas internacionales para que no se produzca la inflación. De lo contrario, si el crecimiento, porque se incentivaron por devaluación, las exportaciones es mucho mayor al crecimiento de la producción, que ahí es donde está el desequilibrio. Por eso el Banco de la República pareciera que hace caso omiso. No, hay un poco de señores que saben mucho de eso y son muy serios, en donde dicen, yo hago mi papel, ¿quién me garantiza que las inversiones van a crecer en la proporción que deben crecer? ¿Sí? Y eso es una bomba de tiempo para el Banco de la República, no tienen la certeza. De que él tomando una medida, pues la producción nacional, que está a cargo de otros, no el Banco de la República, responda. ¿Qué pasa si no responde? Digamos que esa es la incertidumbre que tiene, porque no le tiene fe a la producción nacional. Entonces por eso él tiene que aplicar esa política. Y no le tiene fe a la producción nacional porque no es porque no haya empresarios serios, sino que no haya aparatos productivos capaces de duplicarse o crecer el 10 o el 20 con la certeza, la incertidumbre que ustedes. ¿Sí? El Banco de la República llegamos despacito, prefirieron ir despacio y mueve otras políticas, la interna, baja tasa de interés para que aumente el consumo interno. ¿Hasta dónde? Hasta donde el consumo interno copie la producción también nacional interna. ¿Listo? En el momento en que la producción nacional interna para consumo interno no crezca a la misma velocidad que está creciendo los mecanismos de consumo, ahí tiene que volver a subir tasas para ordenar ese consumo interno, porque iba a generar la inflación. Entonces tiene que controlar la inflación desde dos frentes, desde el externo y desde el interno. ¿Listo? Pero ellos no son los responsables, lo que pasa es que tienen incertidumbre. Yo hago mi tarea, dice el banco, puedo evaluar. Señores industriales, en cabeza de ustedes está. Pero, profe, ¿La manejamos así? No, no podemos. Ah, bueno. pero de alguna forma, profe, incrementar el consumo interno es por medio del empleo, ¿no? Porque si hay más ingresos, hay mayor gasto. Puedo hacerlo porque hay mayor empleo, o puedo hacerlo con el empleo actual, dándole costo menor al crédito de consumo, ¿sí? Y ese crédito de consumo lo que hace es que usted vaya y consuma más barato, sin necesidad de generar empleo. El problema es hasta dónde, hasta que ese crédito de consumo cope la capacidad